hermanos, una en Costa Rica, me parece. Y entonces, pues, pasamos un buen tiempo conversando por ahí. Así que estoy a la orden, hermano. Gracias, gracias. Y algo de esto también vale la pena compartirlo con los demás, ¿verdad? Así es que no perdemos el tiempo. Bueno, hermanos, si comenzamos entonces, hermano Daniel, ya que comenzamos a platicar, si gusta nos dirige en oración para comenzar. Mucho gusto. Bendito Dios y Padre, te glorificamos, Señor. Gracias por tu llamado, gracias porque nos libraste de todo pueblo, lengua, tribu y nación. Gracias, Señor, porque esto es un reflejo de cómo podemos interconectarnos. Gracias, Señor, por mis hermanos de 5E y gracias por este hermoso ministerio, Señor. Gracias porque nos ha llevado a refrescarnos en tu palabra, fortalecernos en ella, a poder ver a nuestro Señor Jesucristo, a glorificarte, Dios. Gracias por esto y por mucho más. Gracias. Bendícenos en este tiempo de estudio que tenemos. Dirige a mi hermano pastor, oh Señor. Guárdale, su mente esté ágil y presto, Señor. Gracias, cúbrelo con la gracia tuya, Dios eterno. Y en el nombre de Jesús nos ponemos en tu mano y en Cristo Jesús decimos amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, espero que, primero, buenas noches. Un gusto para mí, siempre una bendición estar con ustedes. Este tiempo es especial para mí, como creo que para todos nosotros, ¿verdad? Abrir la palabra de Dios siempre es desafiante, siempre no va a ser en vano, siempre vamos a aprender algo nuevo, un aspecto diferente. Y podremos compartir con otros, ¿verdad? Enriquece esta actividad, pues el hecho de tener hermanos de diferentes partes de Latinoamérica y disfrutar nuestra hermandad, ¿verdad? Nuestro latinoamericanismo, ¿verdad? Me acabo de inventar el término, ¿verdad? Pero todos somos latinoamericanos y eso es una belleza y una bendición. Si yo digo alguna barbaridad es porque usé una palabra que no se ocupa en sus países o que usa diferente aquí, ¿verdad? Así que me perdonan y me preguntan si dije algo que no se entiende, ¿verdad? Entonces, ¿dónde estamos ahorita? Ya es nuestra tercera clase. Ya son 3 horas de vuelo que llevamos, ¿verdad? Hoy comenzamos la tercera clase y hemos avanzado sobre las generalidades de la materia, viendo nuestra formalización. Luego hemos hablado de ¿cómo se llama? De algunas definiciones, ¿verdad? Hemos invertido bastante tiempo para definir, para que estemos todos en la misma página, ¿verdad? Que todos conocemos los términos, para que no estemos pensando que esto es diferente a otros, sino que estamos trabajando en definiciones. Hemos hablado también de los diferentes tipos, también de autoridad, ¿verdad? Una autoridad que es absoluta, una autoridad que es relativa y una autoridad que es parcial, ¿verdad? O que nosotros obedecemos parcialmente, que obedecemos, ¿verdad? Relativamente, y una obediencia que hay que hacerla total, absoluta, porque viene de Dios directamente, ¿no? También hemos hablado de que hay veces que la autoridad entran en conflicto, como el caso de Pedro, ¿verdad? Allá en el libro de los Hechos, cuando la curia de los sacerdotes de la religión judía, que tenían autoridad sobre ellos espiritual, dada por Dios, les prohíben que prediquen el evangelio. Y entonces los encarcelan, los castigan, los golpean. Pero Pedro, al salir, a pesar que le han dado la orden de que no siga predicando el evangelio de Cristo, él sigue haciéndolo. Es de que entra en rebelión contra la autoridad establecida por Dios, que es la religión judía. Pero sobre la religión judía está la autoridad de Dios. Así que Pedro les dice, ¿verdad? Como ustedes ya sabrán, miren, les dice, es necesario que obedezca a Dios antes que a los hombres, pues, ¿verdad? Así es que muchas veces la autoridad va a entrar en conflicto. Las diferentes autoridades dentro de las cuales nosotros nos movemos. Nosotros nos movemos dentro de un montón de autoridades. Cuando entran en conflicto, usted y yo tenemos que tener claro cuál es la autoridad superior a la cual yo voy a obedecer, aunque desobedezca, ¿verdad? A la autoridad inferior, que es la de los hombres, ¿no? Así que autoridad del padre, autoridad del maestro en la escuela, ¿a quién el hijo le va a hacer caso, ¿verdad? Si el padre o el maestro de la escuela. Entonces, o la esposa le va a hacer caso a su esposo o al pastor, ¿verdad? Ahí el maestro de escuela dominical. Les dicen, entran en conflicto aparente, porque no hay conflicto en realidad cuando entendemos y ahí aplicamos la palabra prioridad, ¿verdad? Tenemos que tener claro nosotros lo que son las prioridades, o sea, la cadena de mando y los diferentes niveles de autoridad. Si no, vamos a tener problemas, ¿verdad? Con eso en la vida real y pusimos algunos ejemplos de pasado. Estoy comentando esto porque es nuestro repaso. Hemos definido lo que es la autoridad, la diferencia entre sumisión
y sujeción, que la sujeción tiene que ver con el acto de obedecer y la sumisión tiene que ver con la actitud con la que yo me someto, o con la actitud, perdón, con que yo obedezco. Puedo hacerlo con la actitud correcta o puedo estar obedeciendo con la actitud equivocada. Y si lo hago de mala gana, pues voy a sufrir, ¿verdad? Estoy ahí que ni modo, quejándome, murmurando, y eso no es correcto, ¿verdad? Es pecado en un sentido. Así que tenemos que interpretar la ley, tenemos que entender la razón de por qué ese mandamiento está dado o Dios lo da, para no entrar en amargura, en rebeldía, en desobediencia, sino que tengo que interpretar la ley, que es el problema con el que Cristo se encontró con aquellos fariseos que lo estaban acusando, ¿verdad?, de estar sanando a un hombre en día sábado, ¿verdad? Y entonces ahí de nuevo un conflicto de autoridad. Y Cristo pues impuso su autoridad diciendo pues que la vida de un hombre es más importante que la ceremonia del sábado, ¿verdad? Entonces de nuevo ahí hay conflictos que nosotros tenemos, repito, que tenerlos claros. Bueno, estuvimos hablando entre sumisión y sujeción. Ok, después vimos la otra cosa que vimos importante era el hecho de que la obediencia absoluta y la obediencia relativa. Y dijimos que el apóstol Pablo, ahí en Corintios, estuvimos leyendo, bueno, en sus notas hay varios pasajes ahí en Corintios, donde Pablo hace muy bien, ¿verdad? Con mucha claridad expresa la diferencia entre esto es una orden del Señor y no es negociable, hay que hacerlo. Y Pablo dice por contraste, no tengo mandamiento de Dios, pero le voy a dar mi opinión. Entonces, hay que tener claro cuando es mandamiento de Dios y cuando es un mandamiento humano. Establecimos la diferencia también entre ley y regla. La ley es lo que siempre ocurre, ¿verdad? Una ley es como la ley de la gravedad, ¿verdad? Lo que siempre ocurre. Pero también hay reglas que son más flexibles. La ley no es flexible, las reglas son flexibles. Así es que cuando el hombre emite algunas reglas, no digamos de llamar leyes, sino que reglas, ¿verdad? Entonces hay que también tener tener clara esa separación en cuanto a esto. Estamos, repito, de repaso. Pero si surge alguna opinión, una idea, una duda en cuanto a esto, precisamente es un poco el propósito del repaso, ¿no? Así es que estamos ahí. Y hablábamos de la obediencia parcial, que es cuando si yo le pregunto a algún cristiano, hermano, ¿qué tal? ¿Y usted está obedeciendo el diezmo? Más o menos, hermano. A veces sí, a veces no. Bueno, entonces es una obediencia, no es constante, sino que es parcial, por parte. Y poníamos el ejemplo del barril, ¿verdad? Un barril con 15 agujeros donde le escape el agua y usted le tapa 14 agujeros y deja uno, pues el daño siempre se va a dar, porque el agua se va a escapar. Entonces, no se trata de que nosotros obedezcamos parcialmente. Ahora, digo esto porque le hablo a ustedes y a sus conciencias. ¿Estamos nosotros acostumbrados a obedecerle a Dios totalmente o parcialmente? Bueno, hermano, en cuanto a esto, pues más o menos, pues, ¿verdad? Porque me cuesta, esto está bien, ¿verdad? Todos estamos en el proceso de mejorar. Pero cuando ya no lo quisimos hacer, ya rebeldía, pues, ¿verdad? Ya es falta de obediencia. Así que de ahí vamos viendo y vimos la gravedad de las cosas. ¿Se acuerdan cuál fue el ejemplo, hermanos, de obediencia parcial que pusimos? ¿Alguien me ayuda? ¿Cuántos tenemos conectados? De los hoyos del barril, ¿no fue? Que yo veo a Saúl. Pero el ejemplo bíblico. Primera Samuel 15. Saúl. Ajá. ¿Y de qué personaje nos habla ahí? Samuel. Saúl. Primera Samuel, pero sí. Primera Saúl. Y el personaje Saúl. Cuando Dios lo manda a una misión de matar a todos los amalecitas. Y él les perdona la vida a algunos, a los animales, ¿verdad? Y al rey. Y entonces Dios, ahí en ese mismo momento, Dios toma la decisión de quitar a Saúl del reinado. Y hablábamos y decíamos, ¿verdad? Que esto fue grave en realidad, ¿no? Ahora, al decir esto, quiero darles una frase para reflexión. Hermano, hablábamos de que en otra parte lo vamos a leer. Dios dice directamente que Dios mató a Saúl.
y también murieron, a causa de la rebeldía del padre, murieron sus hijos en la última batalla, ¿verdad? Donde aparentemente se suicidó Saúl. Ahí al final de Primera Samuel y a principios de Segunda Samuel aparece ese dato. Pero hermanos, yo les preguntaría a ustedes, ¿por qué vamos nosotros a obedecer a Dios? ¿Por el castigo o por las consecuencias de mi desobediencia? Pregunto esto porque la naturaleza humana es, pero si yo no obedezco me va a ir mal, ¿verdad? Si yo no obedezco me va a castigar. Pero a veces no pensamos en positivo de que cuando yo no obedezco le estoy arruinando un plan a Dios. Estoy dañando, ¿verdad? El propósito que Dios tiene en relación a las áreas de la vida. Decíamos, cuando un pastor no obedece, va a dañar a su congregación. Cuando un gobernante no obedece, va a traer la desgracia, la pobreza a una nación. Y a veces nosotros no. Cuando Dios me dice a mí que yo haga algo y digo, tengo que hacerlo porque no, Dios me va a castigar, no necesariamente esa es la actitud correcta, sino es, ¿qué quiere Dios que yo haga? Y el efecto positivo de lo que Él me manda que yo haga. Si yo hago esto, se va a salvar una familia. O si yo voy como hombre, pastor, misionero a un lugar y se van a salvar 100 familias. Pero si yo no voy, ¿verdad? El reino de Dios es afectado. Entonces tenemos que pensar, hermano, para que tengamos la actitud correcta y al estar en estos días reflexionando y pensando, pues que no pensemos en que si no lo hago Dios me va a castigar. Es pensamiento negativo que no me lleva a la reflexión. Pero si yo pienso que si yo no hago algo, las consecuencias que van a haber, entonces es un pensamiento positivo que me lleva a la reflexión y a tomar una decisión, ¿verdad? Que dijéramos, una buena decisión, una mejor decisión con la actitud correcta. Así que yo quería comentar esto. No sé si esto genera alguna inquietud también en lo que estoy diciendo. Bueno, vamos a en este momentito ya un repaso más o menos, ¿verdad? No puedo repasar mucho porque entonces nos quedaríamos mucho tiempo en el repaso. Pero lo que habíamos dejado para ahora, hermanos, era análisis de casos, ¿se acuerdan? Que esa fue la tarea, ¿no? Y aclarábamos que para que tengamos la actitud correcta siempre y nadie nos vaya a correr por la tarea, que no es obligatoria ni es calificable, sino que es para que lo que ya hemos hablado lo leamos en la Biblia y comencemos a aplicarlo, entenderlo, ¿verdad? Entonces habíamos hablado de que ahí en sus notas les había puesto yo 5 casos. Dice, estamos en la página 4, creo. Dice, análisis de casos de Jesús, de Moisés, de Nehemías, y con el hermano David Pérez de Costa Rica estuvimos hablando un par de veces ahí, ¿verdad? En cuanto a esto, y él estaba ahí pues como dijéramos, muy contento, ¿verdad? De estar encontrando una cantidad de principios, porque es un libro buenísimo para hablar de esto, ¿no? Entonces, con el hermano David Pérez, luego de Saúl, el mal ejemplo, y de David, un buen ejemplo. No sé, y luego añadí otros más, ¿verdad? Para darle más riqueza a la investigación, la rebeldía de Satanás, la rebeldía de Can, la rebeldía de María, yo dije Miriam aquel día, es María, la anarquía de Israel en el desierto, etcétera, ¿no? Ahí podemos hablar de muchos más casos que ustedes pueden a iniciativa propia buscar. No sé si alguien hizo una pequeña investigación y nos quiere compartir al grupo, por favor. Levante la mano y le damos. Hermano Roberto. Compartan. Sí, a ver. Bueno, sí, no, bueno, me encontré en Hebreos capítulo 5, versículo 8 y 9. En el versículo 8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Sí. Y en el versículo 9 dice, y habiendo sido perfeccionados, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Entonces, bueno, más o menos, reflexionando, bueno, Jesús pagó un precio por la obediencia, ¿verdad? O sea, tuvo que dar su vida. Pero en el versículo 9 dice que fue perfeccionado y nos dio la salvación. O sea, en síntesis, si nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, seremos perfeccionados y ayudaremos también a nuestro prójimo para que también encuentre la salvación. Si obedecemos, tendremos la salvación, que es lo que más o menos saqué de ese versículo. Y algún principio, hermano, de la autoridad. De esto se ha predicado mucho porque en nuestros púlpitos, ¿verdad? De que si primero Cristo tenía la libertad de decir, mira, papá, mejor ya no. ¿Ya?
más como lo trataron, ¿verdad? Que lo rechazaron, lo insultaron, etcétera. Y dijeron, esta gente no merece nada. Y si hubiera regresado al cielo, él tenía esa libertad, tenía libre albedrío como usted y como yo. Pero todavía se sometió, se sujetó, porque tenía claro la consecuencia de sus actos, de morir o no morir. Entonces, ¿verdad? Es decir, y que fue perfeccionado, decíamos aquel día, de que algunas cosas en las cuales usted y yo no podemos comparar con Cristo, y en otras no. ¿Verdad? En este caso, ¿y cómo se va a perfeccionar si Él es perfecto? Porque es Dios. Su obediencia era perfecta. Pero el comentario se escribe ahí para que nosotros digamos, bien, así como Cristo obedeció perfectamente, así nosotros debemos de buscar la perfección en la obediencia, ¿verdad? No sé si sí, correcto. Sí, y vamos a llegar pues a la perfección hasta cuando estemos con Él, amén. Pero vamos en busca, o sea, siguiendo el ejemplo que Él nos dio, ¿verdad? Porque de eso se trata, ¿verdad? Y lo otro era en Filipenses 2.8, ¿verdad? Porque podía ser 1 o 2, no sé, que podía buscar uno. En Filipenses 2.8 dice, y estando en la muerte de la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, ¿verdad? Entonces, bueno, eso me recuerda a algunos cristianos que morían por no negar a Jesús. Por dicha que muchos no tenemos esa prueba. Creo que tal vez algunos fallaríamos, ¿verdad? Me aprovecho de su comentario, hermano, porque tal vez tiene otro, pero permítanme aquí hacer un comentario yo. En las notas ustedes pueden ir añadiendo, como digo, no he puesto todo, ¿verdad? Ahí en el PowerPoint o en las notas impresas de ustedes, pero podemos ir añadiendo algunos elementos extras. Por ejemplo, yo preguntaría, ¿cuál es la causa de la rebeldía? Porque si Dios es el que tiene la autoridad y el poder para gobernar y para mandarme a mí y para mandar y controlar este mundo y este universo y esta sociedad humana, cuando yo no obedezco, cuando alguien no obedece, es un rebelde. Ha caído en rebeldía. También puede ser que no obedeció porque no sabía, ignorancia. Pero tiene su conciencia, etcétera, que le dicta lo bueno, pero bien, y eso es en relación a la ley. Pero si Dios me da un mandamiento específico y yo no lo obedezco, entonces soy una persona rebelde, porque a propósito he decidido no obedecer ese mandamiento. Soy rebelde. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuál es la causa de la rebeldía? El orgullo. El orgullo. Y ese es directo al grano, ¿verdad? Sí, o sea, el querer creer en nuestra propia sabiduría que estamos correctos, y entonces nos volvemos orgullosos y hacemos a un lado las enseñanzas de Dios. Queremos ser como Satanás, quiso ser más que Dios. Entonces eso es orgullo. Esa podría ser una motivación del orgullo, el creer que yo sé más que Dios, ¿verdad? Y que yo sé lo que a mí se me hace feliz, ¿no? La otra es el creer, ¿verdad? Pero la otra es así, una rebeldía abierta. No lo quiero hacer. No, si yo sé que lo que tú dices es correcto, pues no lo quiero hacer, ¿verdad? No, a mí nadie me impone nada, ¿verdad? Porque no le hablamos hacia Dios, pero sí le hablamos al papá, sí le hablamos a las autoridades, ¿verdad? Sí, porque a Dios, como está tan lejos, ve invisible, pues. Pero aquí en el diario vivir, ¿verdad? Ahí es donde realmente yo me revelo, ¿eh? Y entonces puedo revelarme, porque yo creo que pienso mejor que Dios, o así abiertamente, no lo quiero hacer. No sé si hay otra razón, pero es porque ser rebeldes. Sí, hermano, disculpe, sí, y más bien, y Jesús en forma de hombre, como dice Filipenses 2.8, más bien, él se humilló. Sí. Se humilló. Y yo me acuerdo de que también David en un salmo dice, en cuanto a mí, bueno es el haber sido humillado. O sea, David después de un tiempo reconoce que lo mejor que Dios pudo haberle hecho es humillarlo. Después, ¿cuál es la cura para el orgullo? La humillación. Ni modo, pues, es un trago amargo, ¿eh? Pero ¿cómo nos humilla Dios nosotros? ¿Qué dice Pedro? Que Dios resiste a los soberbios. Entonces, cuando usted y yo tenemos planes y proyectos y yo voy a hacer esto y lo otro y me he consultado con Dios y me va mal, probablemente Dios me está resistiendo, ¿verdad? A veces no lo vemos así, ¿verdad? Pues lo menciono porque, ¿por qué, Señor? Y hasta, Señor, yo invertí todo mi pisto y mi tiempo y aquí mi intención es buena y mira, un fracaso. Pero consulté con Dios. Entonces, probablemente lo que dice la Biblia, que Dios resiste, o sea, se opone. Las cosas no me van a salir bien,
porque yo no he consultado con Dios. O quizás ya Dios me dijo, pero sí, me la voy a jugar. Digo yo, Señor, mira, me la voy a jugar, ¿verdad? Ayúdame, ¿no? Y me va mal, porque Dios resiste a los soberbios. Y David dice, en cuanto a mí, bueno es el haber sido humillado. Entonces, el trago amargo, porque todos somos orgullosos, hemos nacido orgullosos, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar por un proceso, queramos o no, de humillación. Entonces, Dios está ocupado en mi vida humillándome. Y me va a humillar, ojalá que yo entienda que me está humillando, ¿verdad? Porque soy rebelde. Porque si no voy a decir que Dios a mí no me quiere, Dios no me ayuda. No, lo que Dios está haciendo es oponiéndose, humillándome en cuanto a esto. No tenemos el tiempo, pero si ustedes me dicen, no, hermano, leámoslo, con gusto lo leo. Pero si usted ha leído el libro de Daniel, bueno, fíjense que quizás lo vamos a leer porque hay cosas que mejor no perder palabra. Vayan conmigo a Daniel capítulo 4. Es que tengo que jugar entre el tiempo y es más importante aprender, ¿verdad? Y no ir con el tiempo. Pero aquí en Daniel capítulo 4, Daniel capítulo 4, ¿qué tenemos aquí? Mire, como a mí me gusta ir pellizcando ahí en el camino, ¿verdad? Pellizcando para ir despertando algunas inquietudes. Yo le quiero preguntar, porque a veces nosotros nos preguntamos, mire, pastor, ¿y habrá sido salvo Caín? Y Adán y Eva fueron salvos, ¿verdad? Entonces, algunas veces me preguntan, ¿y Saúl fue salvo? ¿Ya lo tienen, hermanos? ¿Ya lo tienen? Amén. En Daniel capítulo 4 habla de la locura de Nabucodonosor, texto bien famoso, muy predicado. Y en el versículo 37, ustedes saben, ¿verdad?, que Nabucodonosor es el hombre más poderoso del mundo. Y cuando uno es poderoso, porque es el que gobierna políticamente, el que gobierna la economía de un país, es un semidios, pues, como se presentaban los reyes en Babilonia, ¿no? Necesitaban manejar tanto poder y autoridad para poder controlar medio mundo. Entonces se divinizaban, se sentían dioses. Y su palabra era, ¿verdad? Mátenlos, y va, que viva, que viva. Se endiosaban ellos mismos, llegaban a sentirse dioses. O sea que la soberbia de Nabucodonosor, ¿cómo creen que andaba? Si la mía anda 30%, si me hicieran una prueba de soberbia, ¿ven? 15% tiene de soberbia, ¿no? Pero la de Nabucodonosor andaba al 100% su soberbia, pues. Y eso se deja ver acá cuando leemos el libro de Daniel, ¿no? Pero ahora viene Dios y le dice, le voy a demostrar a quién gobierna, pues, y quién manda. Y ahí es donde entra en conflicto el poder, la autoridad de un hombre, Nabucodonosor, y Dios. Y dice entonces en el capítulo 4 y el versículo 37, voy a ir al grano porque no tenemos tiempo para leer todo el capítulo, pero dice después, ahora, ¿cómo lo humilló Dios a Nabucodonosor? ¿Cómo lo humilló? Ya sabemos, ¿verdad? Lo hizo que cayera en una situación de locura, que se sintiera un animal y que actuara como animal durante varios tiempos, varios años. Imagínense el rey con sus ropas espléndidas, respetado por todos, admirado por todos, temido por todos, ahora anda en el jardín, ¿verdad? Actuando como que es una cabra, ¿verdad? Qué humillación más grande. Y así, hermanos, es el peligro, así como estoy de alto, así es la caída, pues. Entre más alto me elevo a mí mismo, así va a ser la caída, la humillación. Dios nos libre. Así que mejor humillémonos a nosotros mismos antes de que Dios se vea la necesidad de humillarnos. Pero, ¿cuál es el propósito de esto? Pues que yo entienda la autoridad de Dios en mi vida. A través de una enfermedad, de un accidente, de una desgracia, de la pobreza, lo que sea, hermano. El menú es amplio. Pero entonces dice acá, después de que Dios en su misericordia le devuelve la razón a Nabucodonosor, después de varios años de que están ahí cuidándolo, ¿verdad?, que dormía en la casa del perro, entonces ya ahora Dios le va a devolver
lo que le ha quitado. ¿Por qué? Porque ya se humilló, ya lo humilló. Y después de las palabras que se oyen acá, podemos ver de que ya entendió. Que ya Nabucodonosor entendió. Leamos entonces en el versículo 30 del 34, leamos, versículo 34 al 37. Mas al fin del tiempo, dice Nabucodonosor, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, fíjese. Fíjese la figura, ¿verdad? Alcé mis ojos. No, antes no los alzaba al cielo. ¿Para qué? Pues? Si el que tiene pisto no ora, ¿verdad? Si el que es prepotente no necesita de Dios. Miramos para abajo, para los lados, ¿quién me ayuda? O a quién molesto, ¿verdad? Pero dice, y mi razón me fue devuelta. Dios le devolvió la razón. Ya dejó de estar loco y se convirtió de nuevo en un ser humano. Y bendije, mire el vocabulario bien evangélico, y bendije al Altísimo. Una expresión que ocupa aquí en Daniel, ¿no? Daniel es el único en la Biblia que habla del Altísimo. Así que era ya discípulo de Daniel, ¿verdad? Ya hablaba como Daniel. Dice, y bendije al Altísimo. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio, ahí va, mire, cuyo dominio. ¿Qué es lo que ha entendido Nabucodonosor? Que el que domina, el que gobierna, el que controla es Dios y no él. Es sempiterno y su reino por todas las edades. El arquitecto de las edades es el que siempre ha gobernado, ahora mismo gobierna. Sigamos leyendo, versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Mire, usted sabe que en matemáticas es 10, 9, 7, 4, 2, 1, menos 1, 0, ¿eh? Menos 1, menos 4, menos 5, y eso es menos nada. No es nada, pero nada se queda cortito, ¿eh? Es menos nada. ¿Y cómo se sintió él andando ahí, verdad, en el jardín? Sintiéndose como una bestia. Menos nada. Pero esa es la dosis que necesitaba Nabucodonosor, la dosis. Así que Dios a nosotros nos dosifica la humillación, ¿verdad? Nos despiden, nos humillan, nos critican, aquí, allá, nos va mal en esto y lo otro. Es que Dios nos está dosificando, tal vez con esto entiende, ¿va? Si no le vamos a dar otra. Y entonces dice, y él hace según su voluntad. Aquí es la otra palabra que vamos a estar considerando siempre, su voluntad, hermanos. ¿Qué dijimos? Que la obediencia de Cristo era perfecta, porque dijo en varios pasajes, ya vamos a leer uno si es necesario, dice, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la del Padre. Y entonces de nuevo nosotros le tenemos que preguntar, ¿y yo la voluntad de quién estoy haciendo? ¿La mía o la de Dios? La voluntad de quién he hecho a través de mi vida, de mis 30, mis 15, mis 20, mis 60, mis 70 años, la voluntad de quién yo he estado haciendo. Si he estado haciendo la voluntad perfecta de Dios, o la voluntad permisiva de Dios, o la voluntad parcialmente de Dios. Ahí, hermanos, más o menos. Hermano, ¿cómo está? Ahí, más o menos, hermanos, ¿verdad? Y queriendo, ¿verdad? Obedecerle al Señor, ¿sí? Imagínense, ¿verdad? Si Dios nos tratara como a Nabucodonosor, ¿no? Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo. O sea, el ejército de Dios son los ángeles. Y allí nadie le lleva la contraria a Dios. Simplemente obedecen. Y los que desobedecieron, pues ya están afuera, ¿va? Que es Satanás y sus demonios, ¿no? Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo ahí? No, si eso es mío, déjamelo. No me lo toques, ¿verdad? Si eso es mío. No, Dios va a hacer su voluntad en su vida y en la mía. Que nos va a tener que quebrarle el ala para que no volemos, ¿verdad? Para que no seamos muy independientes, es otra cosa. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? 36. En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta. Pero cuando dije la razón, no era la capacidad de pensar, no, la capacidad de entender. Y una sola cosa tenía que entender, no tenía que entender un montón de cosas, no solo una cosa, que Dios gobierna y que lo gobierna a él y que él no tiene chances, tiene que obedecer y punto. Y que lo tenía ahí en el reino de Nabucodonosor, lo tenía ahí en el reino a Nabucodonosor para que hiciese la voluntad. No es que la voluntad de Dios, quiere que yo haga la voluntad de él en mi vida, pero en el gobierno, pues ahí toman otras decisiones y son otras cosas. No, es que Dios me está usando a mí para que yo, al obedecerle, afecte el gobierno, afecte la familia, afecte la sociedad, afecte la iglesia. Si no es un obedecer en el vacío, ¿no? Sí, Señor, te obedezco, ¿verdad? Sí, mañana me levanto a orar y a leer la Biblia temprano. No, es que Dios me está dando instrucciones, como lo dio Saúl, le dio instrucciones precisas que destruyese a los amalecitas.
Y si yo me plego a la voluntad de Dios, hermano, vamos a comenzar a escuchar cosas de Dios. Y vamos a comenzar a entender cosas en la Biblia cuando yo comienzo a decir a Dios para que yo haga. Lo que Dios quiere es darme instrucciones para que yo haga, no solo para que la sepa. Ah, mira, hoy entiendo tu voluntad, Señor, pero yo voy a seguir haciendo la mía. No tiene chiste. Y por eso algunos mejor ni leen la Biblia porque no, es que no me quiero sentir comprometido, ¿verdad? Mejor no oro porque yo ya sé lo que quiero y yo no quiero que Dios me diga qué tengo que hacer. Bueno, imagínense, ¿verdad? Y eso se ha dicho muchas veces en estos púlpitos. Volvamos aquí al pasaje. Entonces dice... Ahí te quedó un poquito de aguacate en la refri. Gracias. En el mismo tiempo, gracias por el Diego. aguacate. Ay, sí, estuvo bueno el Igual lo consigo Se en me- los panes. se me abrió- No tanto Se me abrió el apetito, Aaron. Sí. Imagino que están en ayunas, ¿verdad? No, no vuelva a hacer eso, hermano, por favor. Hasta la semilla me como. 36, versículo 36. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, fíjese, Dios en su misericordia, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino. Y ojo, y mayor grandeza me fue añadida. Cuando yo pierdo algo aparentemente por obedecer a Dios, bueno, ustedes saben la fórmula. Dios me quita para darme más. Me quita para usarme más. 37, aquí terminamos. Ahora, yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él puede, aquí es donde comenzamos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Qué es lo que no le ha gustado últimamente que le pasó, hermano? Un accidente. Tal vez Dios le estaba humillando. Pero, hermano, que perdí 100 pesos ahí, ¿verdad? A ver qué pasa. Tal vez Dios le está humillando. Que se me quebró ahí, ¿verdad? El iPhone, ¿verdad? Y el último cel, ¿verdad? Bueno, tal vez Dios le quiere humillar. No estoy diciendo que cada cosa mala que nos pasa, porque hay otras cosas para edificar, pero estoy diciendo, consideremos, hermano, que algunas cositas que no nos han ido bien, ¿verdad? Que nos han molestado, tal vez Dios me está llamando la atención de que alguien dijo, no sé qué tan cierto es, cada uno sabrá, que cuando alguien no diezma, comienza que se le arruina el carro, que se enferme el niño, que, ¿verdad? Que no sé qué, que se arruinó la casa. O sea, como alguien dice, que Dios siempre se cobra, ¿verdad? No creo yo que sea tan así la cosa, pero considerémoslo como una posibilidad, ¿verdad? Bien, hermanos, estábamos hablando de un, imagínense cuántas cosas podemos hablar de un análisis de casos. Y estábamos hablando pues con nuestro hermano, ¿verdad? Roberto, no sé si terminaba ya, hermano, o tiene algún otro aspecto. Sí, no, hermano, nada más era, ¿cómo se llama? Con lo de Moisés también, pero ya sería el otro punto, resistencia a la orden, que tenía una pequeña duda ahí cuando Moisés llegó y no sé si fue resistencia, porque Moisés hizo lo que Dios pues le había dicho a él que fuera y que golpeara con la vara, ¿verdad? La roca. Sí. Él fue, entonces, él todo lo hizo, o sea, agarró la vara, pero lo que pasa es que él lo hizo 2 veces y trató de rebeldes al pueblo y como que él se dio la gloria, o sea, pareció como, o sea, el pueblo sintió que era de parte de él y no que era Dios el que estaba haciendo las cosas, y aunque siempre dio agua, la gente tomó agua y todo eso, pero como que hubo una cierta rebeldía de parte de él, ¿verdad? Sí. Y eso les causó un gran problema porque tuvieron que dar, pues, más vueltas ahí en el desierto y todo eso. Okay. Y es que una de las cosas que ocurren cuando no obedezco a Dios es que pérdida de tiempo, hay pérdida de tiempo, ya les voy a dar un ejemplo ahí. Este es un pasaje bien controvertido porque la mayoría de intérpretes están de acuerdo de que se enojó, lo hizo con una mala actitud y en lugar de pegarle, la azotó, ¿eh? Es como cuando yo puedo castigar a mi hijo, lo puedo castigar, ven hijito para acá, ¿verdad? Y entre lágrimas y abrazos le pego 2 chilillazos, dijimos aquí, ¿verdad? O 2 cinturones, sin el cinturón 2 o 3 veces, o con la varita. O puedo llegar ahí yo, ¿verdad? A masacrarlo, ¿verdad? A golpearlo, mono, aquí, fue tantas, la cuestión. O sea, hay una diferencia de actitud. Entonces, lo que dicen los intérpretes de este pasaje, que no deja de ser un poco controversial, es de que ahí Dios castigó a Moisés y se enojó con él porque no lo hizo con la actitud correcta de obedecer, sino que de estar enojado, ¿verdad? Y puede ser eso, ¿verdad? Un poco de soberbia, a pesar de ser el hombre más manso que ha existido, que así lo rotula la Biblia, el hombre más manso que ha existido, pues también, ¿verdad? Podemos ver que en ese caso
¿verdad? Se enojó y golpeó la piedra, ¿verdad? Que no era la actitud correcta. Como Pastor, cuando uno obedece y obedece con cólera, ¿verdad? Y dice, vaya, pues, lo voy a hacer, pues, ¿verdad? Pero no lo hago con actitud correcta, entonces mi papá dice, mira, si los papás dicen, mira, si no lo vas a hacer con actitud correcta, mejor no lo hagas. Porque el padre descubre la actitud con que yo lo voy a hacer, ¿verdad? A nosotros nos ha tocado como padre, ¿verdad? No, mira, si no vas a cocinar con ganas, mejor no lo hagas. Si no vas a comer, mejor no comas. Porque si no se hace con actitud correcta, hace daño, etc. Si gusta, les doy un ejemplo, ¿verdad? De los que le había dejado, de la rebeldía de María. No sé si quieren que veamos, pero sí me gustaría darle... Hoy en la noche no vamos a ver todos los casos, porque algunos no tuvieron tiempo de prepararlo, ¿verdad? Pero si hay algún otro caso, de aparte de lo que mi hermano dice, Roberto, pues me gustaría Pastor que... Julio. Hermano. Sí, y después hermana Mireya. bueno, ahí de Moisés dice resistencia a la orden. Se puede considerar que él se resistía cada vez que Dios le daba indicaciones en el Éxodo, digamos, que él decía, pero no me van a creer, no van a oír mi voz. Siempre ponía pretextos en varios versículos, aparece donde él ponía pretextos para obedecer lo que Dios le estaba diciendo. Al final era una conversación con Dios, ¿verdad? Y siempre, pues él iba, pero se puede considerar como una resistencia a la orden o no, era una conversación entre los dos, simplemente. Fíjese que yo creo, hermano Oscar, que fue, y podemos decir que el entendido la seña, ¿verdad? Y yo creo que fue la primera vez, hermano, porque acuérdese que ahí en la zarza es la primera vez que se le aparece Dios a Moisés. Antes no había tenido una experiencia, no había tenido un trato previo con Dios como para conocer el carácter de Dios, la fidelidad de Dios, el poder de Dios. Ahí fue un encontronazo como el de Pablo, ¿verdad? Allá en camino a dónde iba Pablo, pero se le apareció en el camino y fue un encontronazo, pues, ¿verdad? Pregunto de nuevo, ¿y no fue Pablo humillado ahí en el camino a Damasco? Una humillación pública, ¿verdad? Lo dejó ciego. O sea, de nuevo, algunos para poder servirle al Señor primero tenemos que ser humillados. Entonces Moisés, que llegó a ser el hombre más manso del mundo, pero antes de la zarza que decía, no necesariamente era así. O sea, Dios siempre va a trabajar en nuestro carácter. Sí, entonces, por ejemplo, pastor, en Éxodo 3:11 dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Verdad? Y igualmente en el 4, Moisés responde, ¿verdad? Que he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz porque dirán, no se te ha aparecido Jehová. O sea, son varios versículos donde Moisés pone pretextos para no oír, ¿verdad? Lo que Dios le estaba ordenando. Hermano, usted me está dando la ilustración de lo que yo dije hace unos minutitos, de que cuando alguien se revela, se puede revelar por ignorancia, se puede revelar abiertamente por orgullo. No, yo no lo voy a hacer y punto, ¿verdad? Vos no sos quien para mandarme a mí, ¿verdad? Vos no sos mi tata, decimos aquí, ¿verdad? Pero en el caso de Moisés, aplica. Porque en el caso de Moisés lo que era ignorante, o sea, no conocía a Dios. Temeroso. No conocía a Dios, entonces no conocía, repito, de su poder, su lealtad, de su proyecto, ¿verdad? De reino y todo, no lo conocía. Entonces, lo que vemos acá en Moisés es una resistencia, eso no lo podemos dudar. No, yo no quiero ir. Y la resistencia llegó al punto que colmó la paciencia de Dios, porque Dios, por último, que dice, mira, sí, y ya lo dijimos aquel día, si seguimos leyendo, cuando aparece Aarón, mira, si tú, porque yo soy tartamudo. Es eso, entonces, Dios le dice, si vos no vas a hablar, es Aarón, tu hermano, el que va a hablar. Y ahí ya le quita todos los argumentos y Moisés acepta entonces, después de resistirse, dice, vaya, pues voy a ir. No de buena gana. Pero yo no pudiera acusar a Moisés de rebelde, sino de ignorante, porque no conocía a Dios. Entonces Dios le comienza a decir, no, pero esto, no, pero lo otro, no, pero aquí, no, pero allá. Y entonces dice Moisés, bueno, pues vamos, pues, ¿verdad? Entonces está en el camino de la fe, como Abraham, ¿verdad? Cuando salió allá de su tierra, ¿verdad? De Irak.
estaba en el camino de la fe. Y todos nosotros estamos en el camino de la fe. Y entonces la fe es el resultado de ir conociendo a Dios y de irnos sometiendo a Dios. Porque la fe es porque yo me someto a Dios. Entonces, en el caso de Jonás, ¿perdón? perdón, en el caso de Jonás, ¿qué fue? ¿De quién, perdón? De Jonás. Ah, una abierta, una rebeldía abierta. Porque era profeta de Dios. Y sabía que Dios quería que se arrepintiesen los ninivitas. Y es lo que él no quería. Ahí fue una rebeldía no ignorante, sino abierta contra Dios. Ah, ok. Y por eso, ¿fue Moisés castigado? No, Moisés no fue castigado, pero Jonás sí fue tragado por el pez. ¿Ven la diferencia? Claro, Dios se terminó irritando un poquito con Moisés, ¿verdad? Pero no lo castigó. Pero sí castigó a Jonás. Ven, el trato es diferente por la actitud correcta con la que yo me revelo. Mire, qué bueno que podemos establecer esa diferencia, ¿verdad? Ahora, esto es para mí, Hermano. si yo soy rebelde por ignorante o porque sí, hermano. Bueno, yo no usaría tanto como que Dios castiga a Jonás. Realmente él cumple el propósito que Jonás, o sea, él va a mover todo para que Jonás llegue al propósito que debe cumplir. Entonces, y con Moisés, bueno, pues a él lo único que sí le llamó la atención y simplemente le dijo, no vas a entrar, tú no vas a entrar a la tierra prometida. O sea, la vas a ver, pero no vas a entrar. Entonces, ¿Y el caso de Moisés? bueno, yo considero que Dios no castiga, pero sí. Ajá, no, y en el caso también de Jonás, al final del día, el que lo tragó la ballena o el animal, bueno, el que pudiéramos ponerlo como ballena. No se sabe qué fue, hermano, ahí que digamos el pez grande. No sabe qué fue. Exacto. Ajá, el pez más grande que conocemos, pues yo creo que lo llamamos ballena, ¿no? Porque en nuestra mente, pues creo que es lo más parecido, es la posibilidad. Pero bueno, el pez grande se lo tragó, pero pues al final del día Dios va a usar lo que sea que tenga que usar para que uno llegue, o sea, por las buenas, como dicen, ¿no? Bien, ahora sí, ¿cómo lo queremos? ¿Con anestesia o sin anestesia? Entonces vamos a llegar a donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Es que ese es el asunto, ¿verdad? Dios siempre va a cumplir propósito. Ahora, pero usted dice lo anterior, ¿verdad? Que el hermano me preguntaba, o hablábamos con el hermano Daniel, Dios me ha dado mi libertad. Moisés estaba en uso de su libertad. Jonás estaba en uso de su libertad. Pero la soberanía de Dios es más grande que su voluntad y que su libre albedrío. Y Moisés hubiese dicho, pero estás irrespetando mi libertad, Señor. Tú estás pateando mi libre albedrío. Pero dice, es que sí, pero es que vamos a Romanos, ¿va? Y cómo ahí el tiesto, ¿verdad?, de barro le va a decir al que lo está haciendo que no quiere que lo haga así, pues. Donde se habla de la soberanía de Dios en el libro de Romanos, ¿va? Entonces, aquí es mayor la soberanía de Dios que su libertad y que su libre albedrío. Entonces, Dios en el caso de Moisés le está diciendo, tú vas a ir, querrás o no querrás, entendás o no entendás, pero yo te voy a explicar para que veas con la actitud correcta. En el caso de Jonás, no sos rebelde. Y si necesitas que te castigue para que entendás, pues te voy a castigar, te voy a meter al pez para que lo hagas. La semana pasada yo mencionaba, no recuerdo quién fue, ¿verdad? Era un hermano que decía que él no creía en el castigo, pero sí la palabra castigo aparece en la Biblia, hermana, y Dios castiga. Entonces tenemos que separar, ver la diferencia entre castigo y consecuencia. Muchas veces el castigo es la consecuencia. Voy a filosofar un poco, hermanos. La consecuencia a veces es el resultado del castigo. Y el castigo es la consecuencia, ¿verdad?, de la desobediencia. Vamos a ver. Consecuencia y castigo. El castigo muchas veces es la consecuencia. Y lo que a mí me está pasando como consecuencia es parte del castigo. ¿Sí? Quedémonos jugando con esto ahí, ¿verdad?, en filosofía y luego también en los principios bíblicos. Hermano Julio, ¿puedo? Sí. Mira, a mí me llama la atención, ¿por qué si Moisés es catalogado como el hombre más manso? La consecuencia de este acto, voy así, normalmente la vida de Moisés estuvo plegada realmente a una persona humilde, una persona que toleró demasiado, si lo hablamos, si lo ponemos. Sí, pero en este momento que golpea la piedra, que hay una actitud de él de poner su temperamento, todo su ser, porque estaba molesto con el pueblo, porque el pueblo fue que lo llevó a eso. Lo hizo tropezar, sí. Ok, entonces, ahora,
la consecuencia de este acto, ¿por qué es tan relevante en la Sagrada Escritura? Porque imagínense que podemos ver como de un manto blanco esta pequeña pizca en la vida de Moisés. Okay. Entonces, la pregunta primero, hermano, nos habla de un severo ahí o tuvo tanto cuidado de resaltar esta situación. Acuérdese que lo que la Biblia dice en el Nuevo Testamento es que lo que está escrito es para nuestra enseñanza, ¿verdad? Entonces eso significa que hemos aprendido tantas cosas a través de la vida de la biografía de Abraham, de Lot, ¿verdad? De Caín, de Jonás. Hemos aprendido tantas lecciones a través de la vida de ellos. Entonces es bien importante la experiencia de ellos porque Dios sabía que de ellos podemos aprender mucho. Amén. Entonces, por eso digamos, es tan exigente, ¿verdad? Dios en este caso. Vaya, vamos a ver. Primero, Moisés tenía como de una manera innata esa posibilidad, y Dios pues lo escogió, de ser un hombre manso, pero no era manso necesariamente. Allá como digo yo, en el primer encuentro se estaba resistiendo, yo digo, ¿verdad? Positivamente, pensando bien de Moisés, de que era por dudas, pues, porque no conocía el carácter de Dios, el poder de Dios, se acaba en un encontronazo como el de Pablo, dije yo. Entonces, Pablo no sabía nada de Dios cuando se encuentran ahí camino a Damasco. De ahí comienza un proceso de conocimiento que algunos dicen que duró 14 años. Entonces, comienza un proceso de conocer, así, curso acelerado, ¿verdad? De Dios hacia Moisés, porque inmediatamente lo manda allá a Egipto, y entonces, pero ahí el hombre es manso. Ya Moisés ya es manso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque miren en esa interacción con el faraón, cualquiera se hubiera enojado y le pegó 3 balazos allá a Faraón, ¿va? Pero no, Moisés se comportó, ¿verdad? Ahí a la altura pacientemente, y después, hermano, aguantar 40 años a un pueblo rebelde, 40 años, hermano, usted ni yo podemos hacerlo, hermano. Nos hubiéramos amargado, nos hubiéramos quizás no haber, bueno, ¿cuántas veces Dios le dijo a Moisés, apártate que voy a matar este pueblo, te voy a poner sobre otro pueblo? Dios. Y Moisés, ¿cuántas veces le dijo, mira, Señor, ¿por qué me tenés liderando este pueblo, hombre? Ya, es tu pueblo. O sea, se tiraban la pelota entre los dos. Es bien bonito, ¿verdad? La historia ahí de estos en el desierto. Hay que leerla para sacar los principios de obediencia. Pero, hermanos, cuando llega allá a la tierra prometida, ¿cómo está Moisés, hermano? Cansado de aguantar al pueblo 40 años, hermano. Humanamente hablando, ¿y cuántos pastores dicen, pucha, ya 25 años aguantando a esta gente, yo voy a renunciar al pastorado, yo no quiero ser pastor, hermano, es lo más duro que hay, aguantar a la gente. Trabajar con gente es duro. Y varios pastores se frustran, hasta se suicidan. Pues, tenemos que considerar a Moisés que estaba cansado emocionalmente, frustrado, porque la gente no entendía. Y se le pasó la mano, se enojó. Pero Dios dice, no, es que tenés que seguir siendo humilde, ¿no? Y por eso el castigo. Entonces yo lo vería así, ¿verdad? Más panorámicamente, ¿verdad? Para no juzgarlo, condenarlo. Y sí falló, pero hombre, ¿quién no falla? Pues? Pero ha sido dejado para que usted y yo no fallemos, ¿verdad? Y que seamos aguantadores, ¿verdad? Gracias, mi hermano. Yo solo era porque si está escrito, algo nos enseña de esto. Es como el caso de Ananías y Zafira. Sí. Cuando lo miramos en el Nuevo Testamento, es un caso de que, y ¿por qué tanta severidad ahí por una situación de engaño en no dar lo que tenían que dar o no hablar claramente? Entonces, solo estaba por eso, porque se resalta en la vida de Moisés que tuvo su consecuencia esta actitud de él. Ajá. Ok. Déjenme entonces, no sé si algún otro hermano investigó y analizó algún otro caso, hermano. Quiero decirles que esta noche no vamos a evacuar todos estos análisis de casos, pero ya la próxima semana podemos agarrar otro, ¿verdad? Y la otra semana otro. La idea es que esto nos sirva en el ir caminando como una práctica. Miren cuántos comentarios ha suscitado un caso como este, ¿verdad? Entonces, y espero que ustedes estén tomando nota, ¿verdad? Porque esa es la intención. Pero no sé si hay alguien más que quiere compartir algo. Si no, a mí me gustaría compartir sobre el ejemplo de María, que es la hermana de Moisés. Pero sí me gustaría, ¿hay una mano que diga yo quiero comentar algo? Hermana María Eugenia, sí, perdón. Le escuchamos, hermano. Hermana Romina. María Eugenia, activa el micrófono. ¿El micrófono?
No, yo no levanté la mano. Hermana Romina, no. Yo la levanté, Mireya, pero mejor la otra semana, lo doy. Sí, hermana, yo la tenía en lista, yo me equivoqué, perdón. No, pero tenemos el tiempo, hermana, y el interés, así que si gusta nos comenta. No, es que veo que todos sí saben. Bueno, yo leí Primera de Samuel 24 del 1 al 22, en donde habla cuando David está huyendo del señor Saúl, del rey Saúl. Sí. Entonces está que cuando entra a la cueva y lo que yo aquí veo, la obediencia de David, por lo que usted explicó, yo le puse a un lado obediencia parcial, porque David siempre respetó mucho a Saúl y él obedeció a Dios en que él iba a ser rey, David, pero nunca le hizo daño a Saúl. Entonces, bueno, eso es lo que yo así puse, y que su obediencia de David con respecto a Dios nunca le hizo daño, y pues y luego aquí puse que su obediencia era parcial, divulga. Ajá, era parcial, o sea, él era obediente con el rey Saúl, porque lo que le mandara o a donde lo mandara, David iba, o sea, él iba donde él se sometía al señor Saúl, y cuando ya lo está persiguiendo y eso, y hace todo lo imposible por matarlo, él siempre, admiré eso, me llamó mucho la atención, que cómo es que él es una persona que pues ama a Dios, y cómo es una persona que respetó mucho a este señor Saúl, que lo ungió Dios como rey, ¿no? Y que él aún pudo matarlo y no lo hizo, porque él, por ahí usted mencionó también, y anoté, que ahí entra lo del acto moral con el señor David. Sí. No sé si estoy bien. Bueno, pues esto... Si me permite poner un poquito en orden lo que le he captado, hermana, y usted me dice si estamos bien, ¿verdad? Y obviamente todos podemos participar, ¿verdad? Fíjese que lo que pasa es, eso de la obediencia parcial, yo lo pondría ahorita como interrogante, ¿verdad? Que es lo que usted mencionaba. Partamos de ahí. Vamos a ver, Dios unge a Saúl por rey, se porta mal, desobedece, y entonces Dios, mientras Saúl sigue reinando, le dice a Samuel que le diga a Saúl que ya lo va a descartar. Llega Samuel y le dice, te he descartado ya, ¿verdad? Dios te ha descartado por no obedecer. El caso de los amalecitas, que hemos ya mencionado varias veces. Y después se va Samuel a donde David y lo unge. Y le dice, ahora tú serás el nuevo rey de Israel. Entonces ahora pensemos un poquito en David. Ahora David llega a la corte, como nadie. El cantor, ¿verdad? Ahí la arpa, etcétera. Pero David ya sabe que va a ser el próximo rey. Pero no llega ahí a hacer una rebeldía, ¿verdad? En caballo blanco con ejército a votar al otro, a Saúl. No. Dios no le ha dado esa instrucción. De hecho, tú serás el próximo, pero déjame que yo termine el proceso con Saúl. Entonces David entiende esto, ¿eh? Bueno, yo soy el próximo rey, pero yo no voy a hacer nada contra el ungido de Jehová, que es hoy por hoy. Saúl, o sea, hay que entender los tiempos, ¿eh? Hay que entender los tiempos en esta historia. Así que David pacientemente espera que sea Dios el que se quita de encima a Saúl. Porque Dios no le dijo a David, va, mira, tú sos el próximo, andate ahí, ¿verdad? Hace una revolución y me matás a Saúl. Esa no fue una orden de Dios a David. Le dijo, te unjo, y se quedó stand-by, como decimos, ¿verdad? Se quedó ahí esperando. Y ahora Dios sigue tratando con Saúl, para no producir un caos, me imagino yo, ¿verdad? Un desorden social, ahí todo un desorden. Y entonces trata con Saúl y Dios se encarga de deshacerse de Saúl. Cuando Dios se deshace de Saúl, entonces ahora le dice, vaya David, ahora tú comienzas el nuevo reinado. Entonces, en ese periodo es que David está esperando, ¿verdad? Está bajo la autoridad de Dios y respetando la autoridad de Dios en el caso de Saúl. Eso es admirable, ¿verdad? Que estaba respetando a Saúl. En ese periodo, cuando Saúl se entera de que Dios ha ungido a David, entonces para Saúl se vuelve un enemigo David y lo comienza a perseguir para matarlo, queriéndose, fíjese Saúl, fíjense, queriendo ir en contra de la voluntad de Dios. Una locura,
Porque él ya sabía que ya estaba descartado y que ya era cuestión de tiempo que lo quitara, pero quiso burlarse de la voluntad de Dios. No se sometió a la autoridad de Dios. ¿Y usted qué hace? Tontamente, ignorantemente, querer matar a David. Eso era ir en contra de la voluntad de Dios. O sea, no solo el acto de haber desobedecido en el caso de Acán, ¿eh? Sino que ahora se revela abiertamente contra la voluntad de Dios y quiere mantener como el presidente que ya le acabaron los 5 años y se quiere quedar otro periodo, ¿verdad? Casi que se convirtió en tirano, Saúl, para usar términos modernos. ¿Por qué? Porque ya Dios ya no quería que gobernara. Y él se agarró de ahí, ¿verdad? Del reinado y quiso matar al ungido de Dios, David. Pero David no tocó al ungido de Dios, Saúl. Sí, sí. Es tremenda la humildad y la tolerancia y la paciencia de David, eso es admirable. Pero qué tonto y qué torpe la actitud de Saúl. Entonces, por eso David, cuando está a tiro de fusil, ¿verdad? Ahí en la cueva, y lo pudo haber matado, Sí. no lo mató. Eso es someterse a la autoridad de ¿quién? De Dios, absolutamente. Dios. Es ahí donde yo no veo lo parcial, ¿verdad? Sino que él está esperando que Dios le dé la orden, ¿verdad? Nos contrastamos contra la rebeldía de Saúl, y eso es lo admirable entonces de David, ¿verdad? No sé si ahí queda más claro el asunto. Ah, ok. Entonces, cuando David es obediente a lo que le mandan, ahí es una obediencia, esa no es obediencia parcial, que está bajo las autoridades. No. Bueno, podemos verlo así, hermano. Digamos que para que David, vamos a ver, David tenía que escoger como Pedro entre obedecerle a Dios y obedecerle a los sacerdotes. En el caso de David tenía que obedecerle a Dios o obedecerle a Saúl. ¿Qué era lo que Saúl le decía? Vení que te voy a matar. Porque andas huyendo, vení para acá. Vení, y te voy a encarcelar y te voy a decapitar. Eso hubiera sido si David le obedece totalmente a Saúl. Ah, ya. ¿Ok? Pero entonces le obedeció parcialmente a Saúl, pero le obedeció totalmente a Dios. O sea, usted cuando entre en conflicto, usted va a quedar mal con alguien. ¿Verdad? Y no quedemos mal con Dios. Quedemos mal, como dijo Pablo, ¿verdad? Ahí en una de sus cartas dice, porque si yo buscara agradar a los hombres, no pudiera ser siervo de Dios. Yo me siento en que entramos en conflicto. ¿A quién voy a agradar más? ¿A Dios o a mi esposo? ¿A Dios o a mi jefe? Porque hay es gente donde vemos los hay amigos ¿verdad? que me influyen, ¿verdad? Que me influyen. Y yo prefiero quedar bien con mis amigotes y quedar mal con Dios. Perdón, hermana, alguien decía algo, discúlpeme. Sí, yo hacía el comentario que ahí es donde se habla de los niveles de autoridad, las jerarquías, ¿no? Exactamente. Que mencionaba usted. Exactamente, hermana. ¿Ve cómo van saliendo los ejemplos que ahorita? Por eso el análisis de casos, porque nos permite abarcar bastantes, ¿verdad? Principios. Bueno, no sé si hay algo más, De hermano. hecho, muy bueno. Sí, de hecho, yo creo que aquí aplica precisamente lo que dice de qué me sirve ganar el mundo si pierdo el reino. Entonces, ahí es donde tenemos que estar más que firmes, ¿no? En donde está nuestro corazón, ahí va a estar nuestro tesoro y ahí es donde va a estar también nuestra obediencia. Exacto, hermano. Definitivamente. Todo eso entra ahí, ¿verdad? ¿Algún otro Hermano, comentario? una pregunta. Entonces le pongo aquí ejemplo de David, obediencia absoluta. Adiós. 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 Y una obediencia, ya que te tocó el punto, la perspectiva, y una obediencia parcial a los hombres, como es el caso de Pedro. Pedro no le obedeció a los sacerdotes. O es que no le pero entendía. Sí le obedeció a Dios. Ok, gracias. Perdón, otro comentario ahí. Hermano, bueno, para mí uno de los buenos ejemplos que dio David fue cuando se enfrentó a Goliat, ¿verdad? Porque exaltó mucho el nombre de Dios, ¿verdad? Ese ejemplo tan grande que hizo. Es que él, la motivación de David en ese pleito fue la gloria de Dios, hermano. Hoy, ¿cómo termina el pasaje? Hoy sabrán todos estos pueblos que hay Dios en Israel. Me encanta esa parte. La gloria de Dios, hermano. Demasiado muy bello, ¿eh? Si gustan, vemos otro caso, hermanos. Vayan conmigo, como nadie me dijo que sí, pues vamos a hacerlo, o que no, ¿no? Vamos a hacerlo. Con el tiempo vamos a ir más o menos, hermanos, ¿verdad? Ok, vayan conmigo, por favor, aquí a Éxodo, números, vamos a ver, vayan conmigo vayan conmigo a Números, el libro de Números, y ahí en uno de esos estoy equivocado, hermano.
pero ya les voy a, ya va a aparecer el error ahí. Es, hermanos, Números capítulo 12. Números capítulo 12. Me equivoqué. Me avisan cuando lo tengan. Yo creo que unos segunditos más y lo tenemos, ¿verdad? Este es el caso, hermanos. Vamos a sacar otro. Vamos a ir rápido, ¿verdad? Por el tiempo, pero este es otro buen ejemplo, porque nos enseñan cosas, ¿verdad? Hay elementos nuevos. Bien, lo voy a leer. No voy a permitir porque es corto el pasaje. Estamos en Números capítulo 12. Aquí estamos en el desierto. Y aquí ocurre una situación entre Moisés, Aarón y María. Son hermanos. Consideremos esto, ¿eh? Son hermanos. María es hermana de Aarón y de Moisés, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, dice así, versículo 1. María y Aarón hablaron contra Moisés. Ahí está de entrada, mire. Los dos hermanitos, ¿verdad? Aarón, el sumo sacerdote, hermanos. El que llegó a ser sumo sacerdote. De nuevo los procesos, ¿verdad? Y aquí está María. Hablaron contra Moisés. ¿Qué significa? Que se fueron contra la autoridad del generalísimo, ¿verdad? De Moisés. Es decir, ¿cuál era el hombre más importante que Dios estaba usando para mover toda aquella masa de millones de personas? Moisés. Y aquí sus hermanos, no eran desconocidos, sus hermanos, sus hermanitos, hablan contra él. Hermano, qué peligroso. Y eso está en las leyes de la Constitución Política de México, Costa Rica, Honduras, El Salvador, la que sea. Hablar contra el presidente o hacer algo contra la estabilidad del país, eso es penado, castigadísimo, porque puede producir una guerra civil y miles de muertos. Pues. O sea, tocar la autoridad de una persona, hermanos, es peligroso por las consecuencias que hay. Y aquí vemos que los hermanos del líder máximo, que Dios había puesto toda la autoridad para mover ese montón de gente, le están serruchando el piso al hermano. O sea, gravísimo. Bien, con eso, ese comentario, sigamos. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Ahora, no sé qué tan familiarizado está con el pasaje, pero permítame entonces que pongamos el contexto. Moisés, en aquellos tiempos, ¿verdad? Podía tener 1, 2, 3, 4 mujeres, era otra ética. Algún día vamos a hablar de la ética en el Antiguo Testamento y la ética en el Nuevo Testamento. Pero en este caso, escogió a una mujer y era cusita. ¿Qué significa que era cusita? Que era de piel morena, era negra, de raza negra, era africana. Así que aquí lo que vemos es un prejuicio racial de los hermanos. Miren qué interesante, ¿eh? Un prejuicio racial de María y de Aarón. Mira, se está metiendo ahí con una negra, con una mujer negra. Tremendo prejuicio. Y no llega y lo aconsejaron, sino que comenzaron a murmurar. Murmurar no es entre dos, sino que a veces se riega la bola, pues, y ese es el peligro, ¿no? Sigamos leyendo. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová. ¿Eh? Y lo oyó Jehová. ¿Qué oyó Jehová? La murmuración. ¿De quién? De estos. ¿Y qué es lo que están hablando? Fíjense que no dice ahí que estaban, bueno, ya en la primera parte que hemos leído, es obvio de que no le gustó que su hermano estuviese con una negra. Pero ahora, en sus pensamientos, dicen, bueno, mira, si Moisés, ¿verdad? Mira lo que está haciendo, eso no va con un líder, ¿no? Un líder tiene que hacer aquí, comportarse así, etcétera, etcétera. No sé cuántas cosas en aquella cultura pensaron. Pero ¿a qué conclusión llegaron? Pues sí, si Moisés como líder está fallando, quitémoslo. Porque Dios no solamente a través de Moisés está hablando, y no ha hablado a través de nosotros. Pues. Ahora, aquí va el malentendido doctrinal y el malentendido. Y como repito, no sé qué tanto conocen el pasaje, pero entre ellos, ¿qué es lo que están diciendo? Están dudando del liderazgo de Moisés, de la sabiduría de Moisés. Y ahora ellos dicen, pero mira, si Dios no solamente habla
como cuando alguien puede estar en contra la autoridad, si el único ungido aquí no es el pastor, bueno, también yo soy diácono. ¿No? Yo creo que ahí Y es como la comenzamos envidia, ¿no, hermano? Perdón. Es Hermano. como la envidia, ¿no? Que entra como a esa envidia a ellos. Sí, yo lo que creo es que aquí lo que tenemos es a los hermanos que como que durante varios meses o años no habían estado de acuerdo con el liderazgo de Moisés y se le habían ido guardando, ¿no? Como cuando con esto rebasó el vaso, porque uno dice, pues esto no es importante. Pero es lo que tenemos muchas veces los subalternos, ¿no? Que ya tenemos 5 años de que este es mi marido, este es mi hermano, el jefe, ya yo ya lo hubiera quitado, ya lo hubiera despedido, y solo tonteras hacen, ¿verdad? Y se las iban acumulando. Yo creo que los hermanos, más que envidia, estaban así como que dudando del liderazgo, la sabiduría de Moisés. Entonces ahora ellos se ponen de nuevo, ¿verdad? En entender el nivel de autoridad. Ahora, ¿por qué creen ustedes que ellos están diciendo, si no solo a través de Moisés habla Dios? Porque ¿quién era el vocero de Dios? Moisés. ¿Pero quién era el vocero de Moisés? Aarón. De nuevo nos vamos allá, ¿verdad? A la zarza. Entonces, Aarón, ¿cómo se sentía? Que era parte del buffet, parte del staff. Y que sin él Moisés se quedaba mudo, porque él era también usado por Dios. Imagínense, y es cierto, usted y yo podemos estar en una iglesia y todos, 7 diáconos, todos somos usados por Dios, 3 pastores, todos usamos por Dios. Pero si Dios ha puesto a uno sobre los otros, ahí está ya la línea de mando bien definida, los niveles de autoridad. Pero eso es lo que nosotros olvidamos. Si vos no mandas aquí, yo también mando. Si vos tenés autoridad de Dios, yo también tengo autoridad de Dios. Pues. Si vos sabes de Biblia, yo también sé de Biblia. Pues. Y ahí no comenzamos, si no estamos hablando de quién sabe más, sino cómo Dios tiene la línea de autoridad. Y lo que Dios va a respetar es la línea de autoridad. No es que si yo puedo saber más que el jefe. Y pero no se trata de eso. Entonces, aquí vemos a Aarón, que se sentía pues parte del staff, como digo, y parte del equipo, y que entonces eso le daba derecho a hablar contra Moisés. Y María, ¿qué saben ustedes de María? Pregunto. Como para que ella también se creyese algo ahí, ¿verdad? Que con derecho decirnos, y también a Dios a mí también me usa, pues. O podemos hacernos de Moisés y la cosa va a seguir caminando porque aquí está Aarón y aquí estoy yo. O sea, ¿qué saben ustedes de María? Alguien que levante la mano. Aquí es donde entramos a cruzar información, ¿verdad? Cruce de información en la Biblia, porque lo que no aparece en este pasaje está en otro pasaje, que nos da más información de María, por lo cual podemos creer de que ella cayó en este pecado. Bien. De hecho, mi hermano, si María fue la que indujo al pueblo al canto después de pasar el mar, entonces María tenía influencia también en el pueblo. Correcto. Vámonos a ese pasaje, hermano, porque precisamente ese es el que yo puedo citar también. Vayamos con eso a Éxodo capítulo 15. Que eso le da una autoridad a María, pero también se le pasó la mano y se convirtió en una falsa autoridad. ¿No? Sí, ya, es decir, no solo, porque mire lo que dice en el título, ¿verdad? De Éxodo capítulo 15, el título. Los títulos no son inspirados por Dios, acuérdense, ¿verdad? Lo que es inspirado es capítulo 15, versículo 1, pero el título, Cántico de Moisés y de María, pero en este caso no sirve. ¿Qué dice? Cántico de Moisés y de María. O sea, en este cántico, que era una alabanza, dándole gloria a Dios porque los había rescatado de la persecución de los egipcios, se habían ahogado en el mar, y ese es el corrido. En México le dicen el corrido, ¿no? ¿Cuál es la cita? El corrido de Moisés y María. Alguien mexicano va a que lo cante después. Pero bueno, ¿cuál es la cita, perdón? Es Éxodo capítulo 15, versículo 1. Gracias. Aquí dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Me lo voy a saltar porque no tenemos el tiempo, pero les queda de tarea si ustedes quieren ahondar. Vayámonos al final del cántico, que está en el versículo 19. Porque Faraón, siguen cantando Moisés, dice, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Y esto era lo que estaban alabando a Dios. Y miren lo que dice en el versículo 20. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con pandero y danza. Alguien mencionó, una hermanita dijo que tenía cierta autoridad, ¿verdad? O usó otra palabra, ¿verdad?
cierta influencia. María tenía cierta influencia en el pueblo. Era la líder de las hermanas, ¿verdad? Para ponerlo en términos evangélicos actuales, ¿verdad? Era la líder de la pastora de la femenil. Y entonces era profetisa. Es decir, que Dios hablaba a través de ella también. Imagínense, pues tenía entonces un don, un talento, una posición, un estatus, y eso es la que la engañó. Porque creyó que, así como si yo soy el copastor de aquí, si el pastor anda con onda, yo le doy en la nuca, pues, y me quedo yo, pues, por amor al pueblo, lo que sea. Entonces, aquí vemos que estos dos tenían razón equivocada para malentender su rol y no entender la autoridad de Dios, y entonces por eso cayeron en ese pecado. Cuidado entonces nosotros con querer tomar la posición del esposo, del jefe, del líder, del pastor, del empresario. Hermano, dejemos que Dios se lo sacuda. Así como Dios, ¿qué hizo David? Esperó que Dios se sacudiera a alguien, a Saúl. Y dijo que necesita mucha paciencia. Porque ay, Señor, ¿cuándo vas a matar cuándo te vas a deshacer de este? Bueno, Dios tiene sus planes y su tiempo, hermanos, ¿verdad? Ok, vayamos de nuevo entonces a números para que veamos la historia completa. ¿Algún comentario, verdad? Yo tengo una pregunta. Hermana Rafa. En algún momento, en algún versículo se ve por qué si los dos murmuraron, solo a ella le dio lepra. Dejé de oírle, hermana. Que si en algún momento se ve por qué si los dos murmuraron, solo a ella le dio lepra. Esa es una buena pregunta. Y leámoslo para que todos estemos en la misma página y va a quedar con una pregunta final para investigación. Porque lo que está diciendo la hermana antes de leerlo es que cuando Dios castiga, no castigó a Aarón, solo castigó a a María con lepra, y Aarón no. De nuevo, línea de autoridad, ¿verdad? Línea de autoridad, pero dejémoslo ahí, ¿verdad? Pero sigamos leyendo. Voy a leer rapidito para que tengamos la historia completa porque vale la pena, ¿verdad? Y entonces dice, versículo 3, y aquel varón Moisés era muy manso, mire, pues. Por eso no reaccionó ni contra sus hermanos, pues, porque era bien manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Wow, lo que ya habíamos planteado antes, versículo 4. Luego dijo Jehová a Moisés, porque como, ¿quién escuchó en la murmuración? Fíjese cómo es de lindo esto, que Moisés era tan manso que no le iba a poner queja a Dios. ¿Qué hubiera hecho usted? Nosotros como humanos, mira, Señor, mira, estos están hablando de mí, o me castigalos. O sea, no habla de mucha mansedumbre, ¿verdad? Pero Moisés escuchó, ¿verdad? Que estaban hablando de él, pero se quedó callado porque era manso. Pero como Dios escuchó y sabía que este era manso y no iba a protestar, él intervino directamente. Mire qué bonito, ¿verdad? Cómo se dan estas situaciones. Sigamos leyendo. Versículo 4. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. O sea, los llamó a los tres. Cuando usted es consejero, a mí me ha tocado, ¿verdad? Decir, bueno, ustedes, los 4 o 5 que están en el relajo, en el desorden, vamos a reunirnos los 5 para hablar del asunto directamente. ¿Y qué es lo que hace Dios? Vaya, ustedes tres que están metidos en el asunto, vamos a platicar directamente. Y los citó a la oficina, ¿no? Versículo 5. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Mire qué importante lo que estaba pasando, que podía desestabilizar el gobierno, al pueblo, que Dios se tomó el tiempo para bajar del cielo a atender esta situación de rebeldía. Mire, eso nos habla de la importancia y del peligro de la división, como dice Pablo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Aquellos perros que mutilan el cuerpo, pero es falta de autoridad. Bueno, versículo 5. Entonces Jehová desciende, ya están reunidos los tres, versículo 6, y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. Hablando de María. Y habían otros profetas en ese tiempo. No así, dice, a nivel de autoridad. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Nivel de autoridad que está diciendo. Cuando yo quiera hablar algo a través de un profeta, va a ser por sueños, otro tipo de... Pero Moisés, con Moisés yo hablo cara a cara.
¿Eso es de qué habla, hermanos? De que la relación entre Dios y Moisés era directa, pero no con el subalterno en la línea de autoridad. Hay trabajadores en una empresa que nunca le han visto la cara al dueño, pero el gerente general sí le ha visto la cara todos los días, los lunes le ve la cara al dueño, ¿no? O hay de la línea de autoridad el que parquea los carros en la fábrica que nunca ha visto al gerente. Es un privilegio, ¿verdad? Ver al gerente, ¿no? Pero es línea de mando. Es lo que le está diciendo Dios aquí a estos dos rebeldes, Aarón y María. Entonces dice versículo 8, cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y cuando se disipó la humazón, ¿verdad? La gloria de Dios, ¿cómo estaba María? Totalmente, ¿verdad? Toda su piel estaba enferma. Dice entonces, versículo 10, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa, como la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Otra lección, hermanos. Ya había agarrado la onda Aarón. Aarón agarró la onda rápido. Ahora, primero castigo para María. Pero miren lo que hace Aarón. Se va directamente donde Dios a reclamarle o a pedirle misericordia para la hermana. No, hoy ¿qué usó? La línea de autoridad. Hoy se va donde Moisés y le dice, mira Moisés, roga por María, mira esto y lo otro. Y va Moisés con Dios. ¿Ve? Eso es respetar la línea de autoridad. ¿Sí me explico? Delicado. O sea, no debo de saltarme el cerco, pues estamos acostumbrados los latinos a saltarnos el cerco. Es que este jefe es mero lento. Yo voy a hablar con el dueño. Yo le voy a decir, ¿por qué este no sirve? Pasmado. No nos saltemos el cerco. Y Aarón, que se había querido saltar el cerco, ahora ya entendió. Y ahora se va donde el hermano Moisés y le dice, Moisés, intercede por María y pedir al Señor que la perdone. Y Moisés, que es el único escogido por Dios en este nivel, hace lo correcto, ¿verdad? Versículo 13, saltemos. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro. Esta es una figura cultural. Cuando el padre está enojado porque la hija ha hecho algo que lo ha avergonzado, que ha hecho alguna cosa mala, ¿saben qué es lo que hacían? Hoy le dan una gran maltratada, ¿verdad? La insultan, pero antes le escupían el rostro a la hija. Y esto era una vergüenza. El padre le estaba humillando a la hija porque había desobedecido. Tremendo. Y por eso Dios ocupa esta figura. Es una figura cultural, ¿verdad? Dice, respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. Sea echada fuera del campamento por 7 días, que es lo que la ley decía, ¿verdad? Un leproso tenía que ser sacado de la ciudad. Y después volverá a la congregación. Misericordia de Dios, son los 7 días. Y miren, aquí va el último punto que yo quiero señalar. Así María fue echada del campamento 7 días. Y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Aserot y acamparon ¿Cuántos días, hermanos, se atrasó el pueblo? Ahí están las consecuencias. Ahí está, ¿verdad? Adán y Eva pecan y aquí estamos sufriendo nosotros 6,000 años después. Siempre hay consecuencias. Y el hecho de que María fue castigada y fue expulsada del campamento 7 días hizo que el campamento se retrasara 7 días. La voluntad de Dios, el plan de Dios perfecto, se echó a perder, se atrasó 7 días. Por eso, hermanos, vuelvo a lo que dije al principio. No veamos el castigo nada más. Aquí en esta historia está el castigo de María. Pero yo no le pondría el castigo lo importante, sino es el resultado de la rebeldía, de la desobediencia, del no obedecer. De nuevo, hermanos, nosotros, yo sé que cuesta que nosotros obedezcamos. Estamos acostumbrados, ya somos cristianos de años, pero sí, yo nunca he obedecido. ¿Va? Y gracias a Dios, no tengo lepra. ¿Va? Pastor Julio. Sí, hermano. Tengo una duda, me imagino Sí, que estoy confundido, tal vez me ayuda.
En Éxodo 15 dice que María era profetisa, ¿verdad? Sí. Y porque aquí cuando, en Números 12, cuando Jehová desciende en la columna de la nube, llamó a Aarón y María y le dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Me parece como que cuando haya entre vosotros profeta, como que no se veo como incongruencia entre Éxodo 15 y este texto aquí de número 12. Sí. Sí, entiendo, hermano, cómo no. Bueno, su confusión ahora ya se generalizó, hermano. Yo también estoy confundido. Gracias. Fíjense, hermano, que cuando uno ve ya más... ¿cómo es para que despierten algunos? Fíjense que gracias por compartir su duda. Hoy todos tenemos dudas. Fíjense, hermano, que sí, se puede entender como usted bien dice, pero lo que yo veo al seguir leyendo ese tiempo es que, por ejemplo, en el mismo libro, no lo tengo ahorita, pero lo puedo tener para la próxima semana, o usted, ¿verdad? Con la concordancia puede buscar. Pero otro acto de rebeldía del pueblo es cuando aparecen de repente un montón de profetas allí, del pueblo, un montón de profetas profetizando. Y llega uno donde Moisés y le dice, Moisés, allá están un montón profetizando. Y Moisés le dice, ya quisiera yo que todo el pueblo profetizara. Es como que dijera, mira, ya están hablando en lenguas, ¿va? Y decirles que no hablen en lenguas. Y diría Pablo, ¿eh? Qué bueno que todos habláramos en lenguas. Pero no todos tienen el don. Entonces lo que está pasando, hermanos, es que es algo que es nuevo para nosotros. De que creíamos de que eso de ser profeta es una cosa en nuestro tiempo. Bueno, en este tiempo, si leemos los dones ahí en Romanos y en Corintios, encontramos que deberían de haber varios que son profetas. Pero siempre tenemos nosotros hoy el cuidado de hablar de la diferencia entre ser profeta, en cuanto a que yo recibo algo de Dios y lo comparto al pueblo que es nuevo, o algo que simplemente yo estoy predicando, ¿verdad? Algo que ya se sabe. Entonces, a mí me parece que en este caso, y es una cosa bastante desconocida para nosotros, pero en el caso de allá en el desierto, donde no había toda una religión estructurada, pero de repente aparecen un montón de profetas. Y entonces uno dice, pero eso cómo es, ¿verdad? No me hace sentido a mí, ¿verdad? Porque hoy en día nosotros, en la iglesia nueva, moderna, no ocurre eso. Entonces tenemos que aceptar de que en aquel tiempo de repente Dios decía, como dice una profecía, y derramaré mi espíritu y muchos de vuestros hijos profetizarán, cosa que tal vez no se ha dado, pero sí se dio en este tiempo. Entonces, hermanos, no era una cosa así tan como hermano. Sí, hermano. Sí, gracias, disculpe, no sé, bueno, tal vez aquí donde dice, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, profeta, o sea, ella era profetisa, mujer, profeta es hombre, puede ser que estaba hablando de por un profeta, un hombre, o sea, ella era profetisa, era mujer, tal vez no será eso, ¿no? No, hermano, fíjese que no, porque cuando se habla de que Moisés y María estaban en ese cántico, ¿verdad? No hay ninguna observación de Dios ni de Moisés que diciendo, uy, y María, ¿qué está haciendo ahí? Si eso es una cosa de hombres. Y acordémonos que en el Nuevo Testamento aparecen profetizas en el libro de los Hechos. Sí, correcto. No porque la mujer no debe profetizar. ¿Cómo no? Eso no le encontraría, de momento ahorita, ¿verdad? No le encontraría que es el problema. No, lo que yo quería, hermano, al terminar. Sí, es que tal vez no me expliqué, no sé, o sea, tal vez había algún profeta ahí, o sea, ella era profetisa, tal vez profetizas, o sea, era ella, pero profeta como hombre. Bueno, déjeme que les comparta la idea como yo lo veo, hermano. Primero, lo que yo decía es que si algo le había hecho creer a Aarón que tenía autoridad para poder ir en contra de su hermano, era que era la voz de Moisés. Eso le había hecho a él creer equivocadamente que tenía autoridad de Dios. Segundo, ¿qué es lo que le había hecho creer a María que tenía autoridad delante de Dios? Como para poder seguir contra la autoridad del hermano, que era profetisa, que en algunas otras oportunidades había profetizado, como en el caso de Números 12.
Entonces, ese era el error de ellos, su mal entendimiento, ¿no? Entonces, pero en el caso de, volviendo a la pregunta, a la cuestión del hermano Oscar, lo que está diciendo es que, vamos a ver, la pregunta del hermano Oscar era, perdón, lo que dijo el hermano Oscar, de la que era Sí, había profetas. En Éxodo 15, 20, es muy claro el versículo, dice, y María la profetisa, hermana de Aarón, ¿verdad? Estamos claros. Y en Números 12, 6, dice, bueno, en el 5, ¿verdad? Cuando Jehová desciende en la columna de la nube, llamó a Aarón y a María, ambos salieron, y el 6 dice literalmente, y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Sí. Ese cuando haya me hace a mí pensar que no está tomando en cuenta a María como profetisa. Yeah. Ahora no sé si lo que Roberto dice, porque bueno, una cosa es profetisa y otra cosa es profeta, ¿no? Uno es hombre, el otro es mujer. Sí. Hermano. Podría haber algo. Okay. No solo, sé. sí, es que me perdí un poquito, pero solo termino la idea, hermano Oscar, el versículo 6. No, vamos a ver, ¿cómo entenderlo? Primero, como usted lo está viendo, que es una posibilidad, ¿no? Pero segundo, ¿cómo creo yo que debe entenderse? Es que Dios lo que está diciendo ahí es otro enfoque, ¿no? El enfoque de Dios es, mira María, aquí hay una línea de autoridad, diferentes niveles de autoridad. Y lo que está Dios es argumentándole a María y a Aarón para que entiendan, Dios le está argumentando para que entiendan que ellos están aquí, pero Moisés está aquí. Y lo que Dios le está diciendo es, mira, yo con Moisés hablo cara a cara, pero cuando yo hablo con profetas de otro nivel, lo hago no cara a cara, sino que lo hago a través de sueños, a través de un ángel, de una visión, ¿verdad? Un cuadro, ¿sí? Entonces, el argumento de Dios aquí es, ¿cómo se llama? Ese, ¿verdad? Aquí el problema es que ellos se habían saltado la autoridad y querían ir contra la autoridad establecida de Dios, que era Moisés. Y por eso dice, cuando yo hable con Moisés, directo. Pero cuando hablo con otro nivel, visión y sueños, ¿verdad? Ese sería el enfoque, hermano. No poner en duda si habían o no habían profetas o si María no era profeta, ¿verdad? Ok. Pero podemos ir estudiando, hermano. Estos casos no los doy por cerrados porque podemos hablar más. Sí, Bueno, sí. puedo continuar con Gracias. esto un poquito. La orden, hermano. Hermano. Pastor Julio, no sé si aquí hay lo que usted nos está enseñando, autoridad y poder. María y Aarón ejercían un grado de poder o de influencia sobre sus hermanos, hablamos de los israelitas. Sí. Y aquí salta un problema de autoridad, porque eso es, no tenían la autoridad. En este caso no tenían la autoridad, tenían el poder. Correcto. Entonces, pero ellos sí tenían influencia. Sí, de claro. hecho, ellos creían, lo que usted, de hecho, que Aarón era como el vocero, era el rostro de la voz, era la parte visual que el pueblo miraba. Sí. María, con su influencia, también tenía, podemos llegar a nuestra imaginación, decir, tenía una influencia fuerte sobre las mujeres, por decir así. Claro. Entonces, aquí, cuando está esta rebelión, lo que miramos con toda claridad es cómo ellos están diciéndole a una autoridad, no solo tú hablas, también nosotros. Entonces están colocando, y Dios ahí está en el pasaje citado, Dios le está diciendo, yo te quiero aclarar esto. Con Moisés, mi siervo, yo hablo directamente. Con los demás, utilizo sueños y revelaciones. Entonces, esto era como un respaldazo a la autoridad de Moisés. Exactamente. Y el mal uso, y señalarles el mal uso del poder de los hermanos. Hermanos, son 9:15. Yo estoy animadísimo, podemos seguir. Y como hemos dicho que vamos a manejarlo con cierta flexibilidad, algunos dicen, no, yo hasta las 9, ¿verdad? Entonces ya puedes conectarse y ahí nos vemos el otro miércoles. O si usted dice, sigamos, hermanos, porque esto está bueno, pues podemos seguir. Pero de parte mía son 9:15 para respetar un poquito el horario. ¿Qué es lo que queríamos la próxima semana? Ver otro caso. Ya, como repito, es muy bueno, ¿verdad? Analizar esto.
avanzamos bastante con principios y seguimos, ¿verdad? De acuerdo con la jornalización, con lo que sería el propósito, los propósitos de la autoridad. He dado suficiente material y base bíblica como para que ustedes se adelanten, estudien y ya hemos avanzado de esta manera. Para la otra semana les tengo más material, ¿verdad? Vamos a sacar, como aquí tenemos la autoridad de Dios, la autoridad de Jesucristo, la autoridad del cristiano, y también vamos a hablar de la autoridad del diablo. Entonces ahí les voy a dar bastante material, porque eso del diablo es importante, porque pocas veces hablamos de él, ¿va? Como nos cae mal, ¿verdad? Pero ¿cómo se llama? Pocas veces hablamos de él, pero sí necesitamos hablar de él porque está vivo y activo en el planeta Tierra, como dice el título de un libro, ¿verdad? Así que tenemos que tenerlo bien clarito, ¿verdad? Que sí, que no con él. Así que les tengo nuevo material la próxima semana, ahí se les va a dar en su tiempo. Y repito, si hay algún comentario más, ¿verdad? Hermano, yo sí quisiera comentar rápidamente algo. Dígame, hermano. Aquí yo lo que veo de Aarón y de María es precisamente viendo las debilidades que tenía Moisés, porque realmente se estaban fijando en las debilidades y tal vez ellos dijeron, bueno, Aarón, yo hablo mejor, María, pues yo puedo ver puedo profetizar. Sin embargo, pues sabemos que Dios puede utilizar a la persona con menor conocimiento aparentemente académico, con la persona que pudiera, hasta como era Moisés, tal vez en ese momento tartamudear, una persona que el hombre puede ver como no útil, ¿no? Como de que él se puede poner de, yo hablo mejor, podría hacerlo mejor, pero lo que no tiene es precisamente el corazón que Dios quiere, porque Dios lo que ve es el corazón de las personas. Sí. Entonces, sí, a lo mejor lo puedes hacer mejor, pero mientras no tengas ese corazón humilde, no te va a poner sobre algo más, porque ni siquiera en ese nivel te puedes someter a los niveles altos, pues simplemente ni a Dios te vas a someter. Sí, gracias, hermana. Y claro, eso siempre da lugar, a lo que está comentado muy bien, siempre da lugar a otras perspectivas, porque yo puedo como subalterno estar creyendo que mi jefe tiene debilidades, cuando no son debilidades, son fortalezas, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo decir, es que este Moisés es muy lento, este Moisés es muy aguado, este Moisés es bien pasmado, pues. Pero Dios le llama mansedumbre. Porque si usted quiere manejar a un grupo de personas, lo que se requiere no es hacer una voz fuerte, ¿verdad? Amenazante, porque la gente se le revela. No, es mansedumbre, tranquilidad, ¿verdad? Es sosiego. Entonces, lo que para ellos posiblemente estaban viéndolo como debilidad, realmente era una fortaleza. Este es bien difícil juzgar, ¿verdad? Pero digamos que sí. Ellos estaban viéndolo como un error, un error. Mira, y todavía se va a casar con una negra este bárbaro, ¿va? Eso sumándole al otro. Pero cuando Dios no le dice nada a Moisés porque está con una cusita. En realidad, aparece otra cusita en la Biblia que es en el libro de Cantares, ¿verdad? El libro de Cantares, ¿qué es lo que encontramos? Al rey, que posiblemente es Salomón, casado con una negrita, con una negra, ¿verdad? Cuando dice que los hermanos la han despreciado porque es negra, etcétera. Ese es el libro de Cantares. Lo dejamos para otro día, ¿verdad? Yo voy a pedirle entonces a la hermana Rosy, que estaba bien calladita por ahí, ¿verdad? La hermana Rosy García, que nos despida con una oración. Ya quisiéramos seguir, ¿verdad? Pero bueno, hay que terminar. Claro. Hermana Rosy. Gracias. Padre querido, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo hermoso que nos regalas para escudriñar tu palabra, para entender, Padre, y más que nada, para saber de qué manera nos debemos conducir. Te agradecemos mucho por el pastor Julio Barahona, quien ha dedicado su tiempo y su corazón, Padre, para darnos esta enseñanza en esta noche. Y te pedimos, Señor, que nos des la capacidad de seguir meditando, Padre Santo, en lo aprendido. En nosotros también reflexionar en qué te estamos fallando, en qué nos estamos mostrando parcialmente obedientes o parcialmente rebeldes. Padre Santo, santifícanos en tu verdad, Padre. Te amamos, te glorificamos y te damos gracias por esta enseñanza. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Bueno, bendiciones, hermanos. ¿Cuánto estuvimos? Dios bendiga a todos. Bendiciones. Hola, hermano, falta tomar la foto. Falta Es una un foto, privilegio ¿verdad? estar al lado de ustedes. Bendiciones. 25 que vi ahí. Si pueden abrir sus cámaras para tomar la foto.
Ok, la voy a tomar a la 1, a las 2 y a las 3. Perfecto. Otra. 1, 2, 3. Perfecto. Gracias. Esta fue la noche del aguacate, ¿verdad? Bendiciones. El guacamole. El guacamole. El guacamole, el guacamole. Vamos a ver que nos tienen la otra semana, ¿verdad? Hasta luego. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches para todos. Bueno, hasta luego. Gracias.